Nacional del bloque de Hacemos Coalición Federal, el señor Nicolás Massot, que tiene la amabilidad de atendernos. Nicolás, muy buenos días. Juana Morín y todo el equipo acá en Radio 10 te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Juan, y a todo el equipo. Muy Bueno, buen día. gracias por atendernos en primer lugar. No, por favor. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que fue esta primera convocatoria, este primer encuentro? Yo lo decía recién, parece increíble, pero pasaron 90 días y recién ayer algunos gobernadores le conocieron la voz al jefe de gabinete, pero quiero saber tu opinión. Bueno, yo creo que respecto de la trayectoria que venía teniendo el gobierno es positivo lo que pasó, ¿no? Un gobierno que encontró límites institucionales, tanto en el Congreso como en algunos casos en la justicia, y que tuvo la necesidad de corregir la forma que tenía de encarar las discusiones. Eso creo que es muy bueno, no en el corto plazo, eso es muy bueno en general, digamos, cuando uno se da cuenta que el sistema republicano funciona, que los pesos y contrapesos funcionan, porque digo, también había pasado en el año 2000, del 2013 al 2015, en donde había un claro intento reeleccionista de aquel entonces, y también los resortes institucionales funcionaron para frenarlo. Entonces, cuando vos ves cada tanto que la República, que los pesos y contrapesos del sistema funcionan, yo creo que eso es una buena noticia. Y el presidente y el gobierno ahora tienen que retomar una discusión sabiendo que hay cuestiones que hasta parece que ellos mismos aceptan que estaban equivocadas, ¿no? Es decir, el aumento de las retenciones era un disparate desde todo punto de vista, no solamente cuando uno piensa las retenciones a los productos del agro, sino que acá había un planteo de triplicar las retenciones a la industria, digamos, y eso hubiera destruido mercados en la Argentina, ¿no? Entonces cuando a mí me dicen, bueno, pero acompañá, no discutan tanto, y yo digo, no, voy a discutirlo las veces que haga falta, digamos, porque que la Argentina pierda mercados automotrices, por ejemplo, por tomar solamente una industria que es muy competitiva en el orden internacional, y que no es que Toyota para exportar la Hilux, perdón los chivos, puede pagar 11 puntos más de impuestos alegremente, ¿no? Lo que va a pasar es que las compañías internacionales le bajan la presión a la Argentina, se llevan las terminales a Tailandia, a Marruecos o a cualquier otro lado, y nosotros perdemos puestos de laburo y divisas de exportación para siempre. Entonces, que el gobierno se dé cuenta que no todo es recaudar, que no todo es cerrar el déficit fiscal mañana, y que tiene que haber una estrategia productiva y de empleo, bueno, para mí es muy importante. El gobierno encontró un límite y hoy tiene que retomar la discusión descartando algunos de los planteos como este, que estaban claramente equivocados. ¿Está claro que va en la ley Ómnibus? Pues pasamos de 630 artículos a 350 a 0 y ahora vuelve con 190 artículos. ¿Está claro que sí y que no va a ir en esta ley Ómnibus o todavía es muy prematuro? Bueno, lo han explicado sin presentar o sin mostrar la ley. Es decir, que tan claro todavía no, eso lo vamos a tener cuando supongo que esta semana manden la ley, pero efectivamente, como vos decís, en la explicación que le han dado a los gobernadores está, digamos, la eliminación de las retenciones, un acotamiento mucho mayor de las facultades delegadas, los superpoderes que el presidente pide, que por supuesto han perdido contexto ya, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo y ya el Congreso está en pleno funcionamiento. Hay una reducción de la cantidad de privatizaciones que se piden, es decir, hay una cantidad de cambios que precisamente tenían que ver con los límites que el Congreso encontró en avanzar con esta ley antes. En el pasado, es decir, el mes pasado encontramos un gobierno absolutamente inflexible y sin ninguna disposición de encontrarle una salida común a esos conflictos que el Congreso encontraba, y hoy lo positivo es que el gobierno, por voluntad o por los límites que encontró en el Congreso, está obligado a sentarse y a encontrar una salida, y por lo que nos dijeron parece una ley mucho más razonable. Massot, buen día, lo saluda Ariel Sack. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿pudo hablar con alguno de los gobernadores que participaron del encuentro, más allá de que no nos diga con quién? Sí, hablé con 2 o 3. No tengo ningún problema, hablo con casi todos. ¿Y les resultó creíble lo que ocurrió ayer o temen que en pocos días vuelva a entrarse en esta escalecita o esta espiral en el que te dicen una cosa y finalmente y todo se cae de un minuto al otro? Exacto. En el Twitter del presidente? Bueno, a ver, muchachos, yo creo que dar el beneficio de la duda no cuesta nada. Esperemos que sí, que sea sincero y que efectivamente signifique un cambio de dinámica. Para sorprenderse negativamente hay tiempo.
Ahora, están poniendo los gobernadores, los legisladores, un exceso de voluntad, me parece ya a esta altura, ¿no? No es que te esté diciendo tienen que intentar voltearlo, no, que se entienda. Es toda la voluntad puesta de este lado y se encuentran con un gobierno que vive de, como dijo el presidente ante empresarios, mearlos. Bueno, pero no hay que personalizar. A ver, es difícil, ¿no? Porque a uno obviamente que nunca le gusta ser agredido, digamos, y mucho menos cuando no hay fundamento. Pero la verdad es que ninguno de nosotros está a título personal ahí, ¿no? Entonces tenemos la obligación de no personalizar las cuestiones. Y me parece que acá se trata de, no hay que ser ni un fanático del poder, como muchos que hoy son totalmente obsecuentes hasta límites inimaginables, sin ninguna capacidad de crítica constructiva, y tampoco hace falta ser un espacio desestabilizador, ¿entendés? Que vos que digas, bueno, como estoy en contra, esto tiene que andar mal, ¿no? El cuanto peor mejor, ya lo vivimos y fue un desastre. Entonces, la verdad es que hay manera de, por un lado, honrar la esperanza y la ilusión de una mayoría del pueblo argentino que no quiere volver para atrás, que quiere avanzar y que quiere resolver algunas cuestiones estructurales. Entonces, a esa gente yo creo que uno le debe buena voluntad, como decías vos, aun cuando parezca en exceso. Ahora, también hay que poder representar a una gran parte de la sociedad, e inclusive a quienes lo votaron, cuando el gobierno abiertamente se equivoca y toma caminos o ilegales, digamos, o no institucionales, o equivocados desde el punto de vista del fondo, como por ejemplo el ejemplo que pusimos recién de las retenciones industriales. Entonces se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo estoy dispuesto a limitarlo en todo aquello, como lo que acabamos antes de decir, que considere equivocado, desacertado. Y estoy dispuesto a acompañarlo en todas las cuestiones que resuelvan nudos estructurales que la Argentina no puede resolver hace 30 años. Y se puede, digamos, uno no es contradictorio. De eso se trata esto, porque si no los países nunca avanzan. Nosotros tenemos que poder cada tanto elaborar síntesis de los procesos históricos, ¿no? Cada 4 años la lógica es que algo aprendamos colectivamente. Es decir, cuando yo leo la carta de Cristina y la veo hablando de una reforma laboral y de un proceso de privatizaciones, digo, che, esto está bueno, porque quiere decir que aún un espacio que parecía absolutamente intransigente con la historia, está pudiendo sacar conclusiones constructivas. Y eso no significa que nieguen su identidad o su historia reciente. Significa que tengamos la capacidad como país de avanzar. Y de analizar cómo se llegó hasta acá, ¿no? Digo, obviamente. Porque no hubo una discusión de fondo en ningún tema, por lo menos en los últimos 8 años. Es así. Por eso creo que hay que hacer el esfuerzo, aunque no mida, aunque no junte votos, ¿no? Aunque no garpe. Aunque no garpe, y a mí me hace bien representar eso, porque es lo que verdaderamente siento que yo soy y que puedo hacer mejor. Y bueno, y si no garpa, bueno, seguirá garpando lo que representen otros. No es el fin del mundo, digamos, pero tiene sentido y tiene un valor para mí muy grande hacer el esfuerzo, sobre todo en tiempos, digamos, donde hay tanta irracionalidad, donde hay posiciones tan extremas, tan poco reflexionadas, ¿no? Ahora, usted sabe que mientras todo esto ocurre, mientras los diálogos suceden, a veces se empantanan y demás, el DNU, el 7023, está vigente en la República Argentina. Hay quienes dicen, che, toda esta calecita lo único que hace es que este DNU siga causando efectos. ¿Qué va a pasar con eso? Pero, a ver, es verdad, pero lo primero que hay que... Así como Milei miente cuando dice todos los problemas de la Argentina se resolvían si me votaban la ley ómnibus, sí. Es una enorme declaración llena de cinismo, porque no había ninguna solución de fondo. También es falso esta idea de los efectos del DNU son nocivos y Milei está gobernando con el DNU, ¿no? Eso tampoco es cierto. Y yo te digo una cosa, a mí me incomoda menos el contenido del DNU que el contenido de la ley ómnibus original. Lo que me incomoda del DNU es este capricho de decir no me votan las cosas, gobierno por decreto, por referendo, de manera que yo no creo que el DNU haya que aprobarlo. Ahora, precisamente como veo que hay contenidos relevantes dentro del DNU, que son relevantes para la vida diaria de los argentinos, te quiero decir, la receta digital no era una particularidad de la pandemia, resuelve muchísimo, ¿entendés? Entonces, digo, y te puedo poner 10 ejemplos, pero para no hacerlo muy largo, es decir, yo creo que el DNU hay que reemplazarlo por una ley.
que permita modificar muchas cosas que no son correctas, y que todas las que sí son correctas quedan firmes por ley en el largo plazo. Sí, pues además... Y que además el presidente entienda que se gobierna con el Congreso, que no es un capricho, que no es que es un nido de opositores, es la manera que la República tiene de representar lo diferente. Y el presidente tiene que entender que dejó de ser el jefe de un partido, en donde vos solamente le hablás a los propios, y que es el presidente de la nación. Es un error que cometen casi todos los presidentes en algún momento de su historia. Lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, es un error que también cometió Macri, Alberto mucho más temprano y Milei desde el inicio, ¿no? Entonces, yo creo que el DNU tiene que en las próximas semanas encarar una discusión por ley, tal vez simultánea a la de la ley ómnibus. Por ejemplo, el corazón del DNU, lo más relevante del DNU es la reforma laboral. Y la reforma laboral tiene algunas cuestiones que estuvieron planteadas y que están muy bien y que son dignas de apoyarlas porque puede ser algo expansivo para el empleo pyme y el empleo en general. Y hay otras cuestiones que por ahí fueron un exceso de regulatorio. Entonces, cuando vos lo pasás por ley, podés dejar firme todo lo bueno y que tenga efecto en el largo plazo y modificar aquello que no Sí, tiene que conviene. Tiene que discutirse en el ámbito correspondiente, que es el Congreso. Es tan sencillo como eso, y habrá gente que está a favor y gente que está en contra. Pero... Yo les garantizo que así va a ser, pero de la misma manera que es mentira que estamos en crisis porque la ley ómnibus no salió, también es mentira que Milei está pudiendo hacer, es decir, que Milei intervenga y cierre Telam porque está en el DNU, es falso eso. Eso es falso. El DNU lo único que hace es estipular que las sociedades del Estado se transforman en sociedades anónimas, y eso es un trámite en la IGJ, no es una intervención echando a todo el mundo. Nicolás, quiero preguntarte por uno de los grandes temas que se viene en la discusión, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, la reversión del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Ayer no hubo acuerdo en este sentido, el gobierno insiste, desde lo público dice, es pedido de los gobernadores, le preguntás a los gobernadores también públicamente y te dicen no, de ninguna manera. ¿Qué postura tenés vos al respecto si se manda la reversión del impuesto a las ganancias? En la reversión estoy en contra, porque la reversión lo que implica es volver a la situación de octubre. Y de octubre para acá se triplicaron los combustibles, se duplicaron las tarifas, los colegios, las prepagas y más que se duplicó el índice general de precios. De manera que una reversión que no recoja todo eso, yo no la voy a acompañar. Dicho eso, el impuesto, si se quiere, para empezar a marcar el punto con el nombre, un impuesto a los altos ingresos es un impuesto progresivo, quiere decir, es de los buenos impuestos, de los que le cobra más al que más puede y menos al que menos puede. Discutamos que sería un alto ingreso. Exactamente. Claro. Entonces lo que hay que discutir es eso. Vos me preguntás, volver a un mínimo no imponible equivalente a 700.000 pesos de octubre, no, y que la primera alícuota sea de 11 puntos y que llegues rápido al 35, me parece un disparate. Ahora, arrancar con un mínimo no imponible de 1.500.000, 1.600.000, en donde la primera alícuota sea 3%, y que vos vayas progresiva y lentamente aumentando la alícuota a la par de que aumentan los ingresos y que llegues al 35% para salario de 4 millones de pesos, bueno, eso parece razonable. Eso parece más razonable, porque, digamos, ese impuesto es mucho más justo que el IVA. Entonces, si vos tenés 21 puntos de IVA y 0 puntos de ganancia, me parece que no estás en un punto conveniente o ideal. Tampoco es ideal ni conveniente volver a cobrarle 35 puntos al que hoy gane un equivalente de 1.200.000, un disparate. Entonces tenés que encontrar la racionalidad, y obviamente que va a ser un impuesto que recaude menos que antes. Claro. Pero bueno, o sea, estás en línea con Yarlora. Estás en línea con Yarlora, que marcó eso. Sí, estoy en línea con Yarlora. Sí, bien. Otra, reforma previsional. El gobierno incluiría actualización por inflación y 10 puntos de recuperación por el primer trimestre, que entiendo correría bastante por detrás. Bueno, ustedes presentaron un proyecto esta semana. Nosotros tenemos un proyecto propio. Nosotros tenemos un proyecto propio que es darle inflación desde el mes de enero, que es el mes siguiente a la última actualización de diciembre. Empatado desde enero, digamos. Exacto. ¿Y? Esa es nuestra línea. Sí, vi que presentó, si no me equivoco, Maximiliano Ferraro, ¿no? Presentó el proyecto y todos ustedes lo firmaron. Todo el bloque. Es un proyecto que encabezó la coalición cívica, pero lo acompañó todo el bloque. Ahora, ¿ya hay charlas con los otros bloques al respecto? Sí, claro que sí. Yo, digamos, el radicalismo, una parte del radicalismo lo acompaña,
muchos integrantes del PRO vienen hablando en los medios de este tema desde diciembre, así que supongo que lo van a acompañar. De manera que sí, nosotros creemos que podemos llegar a avanzar. Bueno, sería importante, ¿no? Y también sería importante ver articulación entre los distintos bloques, incluso entre aquellos que no establecieron diálogo en los últimos años. Porque imagino que Unión por la Patria también debiera sentarse a dar esa charla respecto de, bueno, recuperemos el poder adquisitivo de los jubilados, empatémoslo con la inflación desde enero y demás, y viceversa, ¿no? Sería bueno y sano también ver... Sería importante, lo que pasa es que a veces uno ve como un esfuerzo demasiado grande por tratar de reivindicar el pasado, entonces como fue el último gobierno de Unión por la Patria, el que estableció esta fórmula que, hay que decir la verdad, es la peor que han tenido los jubilados desde que existe la movilidad, es la más injusta que han tenido. Entonces por ahí reconocer eso votando una modificación a algunos les cuesta, pero sería muy sano. Ahora, Nicolás, entonces, en materia previsional, vos decís, bueno, esto que propone el gobierno no, vamos a intentar imponer nuestro proyecto. Impuestos a ganancias... Imponer bueno, no, está bien. Se trata de imponer, se trata de... Porque es que es relevante la discusión, porque el gobierno te dice, bueno, no tenemos plata. Y entonces la respuesta nuestra le digo, no, sí tenés plata. Desarmá alguno de los 32 regímenes especiales de impuestos a distintos grupos empresarios que la Argentina tiene, porque también hay que ser justo, no los inventaron los libertarios, pero existen, digamos, y muchos de los cuales, o tal vez la mayoría, tienen un sentido positivo que yo hasta puedo compartir, pero lo comparto si la Argentina tiene restos, si tiene superávit, si la Argentina está discutiendo un ajuste brutal a los jubilados, bueno, no, pará. Entonces primero desandemos y tratemos de financiar una recomposición a los jubilados, desandando regímenes especiales, que hay muchas empresas que, por supuesto, les vienen bien, pero no los necesitan para vivir, no los necesitan para pagar medicamentos. Entonces, me parece que ahí es donde hay que encontrar el equilibrio, no es una imposición, es hacerles entender que el único camino no es el que ellos ven. ¿Por qué crees que eso no sucede? ¿Falta de inventiva, falta de creatividad, o en definitiva es más fácil manotear a los jubilados? Sí, yo creo que es más fácil recaudar con ganancias, con jubilados, con retenciones, y bueno, pero no se trata de lo fácil, se trata de gestionar. Te hago la última, Nicolás. Esta semana hubo mucha discusión en torno a las dietas de diputados y senadores del Parlamento, digamos, y presentaron un proyecto en las últimas horas en Hacemos Coalición Federal que me resultó interesante, sobre todo porque ya que hay una distorsión enorme, ¿no? En los distintos escalafones del Estado respecto a los salarios de funcionarios públicos. Yo soy de los que creen que tienen responsabilidades públicas e institucionales importantes, y soy de los que creen también que hay una distorsión enorme. Pero entiendo que el proyecto apunta a decir, bueno, empatemos los salarios con el Poder Judicial, que nadie pueda cobrar más que el presidente en ningún escalafón del Estado. Contanos un poco de eso. Sí, efectivamente, o sea, a mí me parece muy razonable en este contexto y en todo contexto que siempre se revisen y se discutan las compensaciones de los funcionarios públicos. Yo para nada creo que los legisladores en este contexto debamos ganar más plata de lo que ganamos. Lo que sí creo que es razonable que, como cualquier otra compensación en contextos de inflaciones de 200%, tengan una actualización. Entonces el proyecto lo que dice es lo siguiente. Lo primero, que como no es que hay que aumentar el sueldo de los diputados, lo que hay que hacer es bajar el sueldo de un montón de funcionarios públicos que, agárrense de la silla, no voy a dar, detalle porque son muchísimos, pero hay sueldos en la administración pública de 15 millones de pesos en la mano, que es casi 4 veces lo que cobra el presidente. Entonces yo creo que partamos de una base que compartimos todos. Está claro que el presidente es el que más responsabilidades tiene y el rol más difícil, y por ende que mejor retribuido tendría que estar en toda la función pública. Yo creo que eso es innegable. De manera que, si eso es innegable, bueno, que ese sea el salario más alto de todos. Entes autárquicos, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, empresas del Estado. Nadie puede ganar más que el presidente, ¿estamos claros? Bueno, eso es lo más importante que hace este proyecto, porque ahí va a haber un ahorro fenomenal. Y no viene de los diputados que ganan menos de la mitad que el presidente. O sea, ahí no hay... El ahorro va a venir de otros poderes y de entes autárquicos que por ahí tienen poca observancia, de empresas del Estado y demás. Y el sueldo del presidente es muy importante que esté asociado
a la productividad general del sector privado argentino. Entonces decimos, tiene que estar asociado al salario mínimo vital y móvil. Hoy el salario del presidente equivale a 20 salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, listo, a partir de ahora va a ser así, de manera que para que el presidente y toda la política gane más, tiene que ganar más la sociedad. Y la única manera de actualizarlos es cuando se le actualiza el haber a los jubilados. Entonces, la conclusión es, nadie gana más que el presidente gana asociado a la productividad real de la economía, y hacia adelante los sueldos se actualizan cada vez que se le da una actualización a los jubilados, ni más ni menos. Te mentí, no era la última. Tal vez me digas, no forma parte de mi agenda. Pero hay toda una discusión dentro del PRO que resulta interesante. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta esta semana dijo, no estoy de acuerdo con entregarle el partido a Mauricio Macri. La propia presidenta Patricia Bullrich ya parece de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás siguiendo eso? ¿Crees que PRO va a terminar absorbido por La Libertad Avanza? A ver, yo creo que el PRO es un partido claramente republicano. Entonces a mí lo único que me preocupa, me parece muy bien que si la coincidencia de ideas es genuina, y yo creo que lo es, me parece sano para el sistema que se trabaje mancomunadamente. Ahora, lo que me parece crítico es que el eventual acuerdo no sea un acuerdo de 3 ministerios y 2 secretarías, un acuerdo de cargos, sino que sea un acuerdo de valores en donde el PRO imponga su impronta histórica y no avale, digamos, muchas de las cosas que viene avalando, que no tienen absolutamente nada que ver con su espíritu, ¿no? Me parece que eso es lo razonable. Bien, pareciera que va camino a un acuerdo electoral de cara a las elecciones de medio término, ¿no? Puede ser, por eso, pero eso me parece razonable, ¿eh? Digamos, porque la coincidencia es genuina. Lo único que digo es que, como todo acuerdo, hay cosas que uno pone sobre la mesa. Entonces lo importante es que el PRO no ponga sobre la mesa una cuestión de cargos nada más, que ponga sobre la mesa su historia. Y hasta acá no lo viene haciendo. No todos. Bien. Nicolás, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Hablábamos con Nicolás Mazot, diputado de Hacemos Coalición Federal.